Nos vamos a la izquierda. Gracias, presidente. Arturo Páramo, Grupo Imagen. Señores secretario, directores, me quedan algunas dudas acerca de este programa y quiero ver si me lo pueden explicar ahorita. Sobre todo a la gente que no está inscrita en el padrón. Hay un universo seguramente que no fue abordado o que no se encontraba en el lugar donde labora, me refiero a la informalidad. Los taxis de aplicación también, los que se manejan en esas aplicaciones digitales, que no están propiamente en el padrón del gobierno de la ciudad, de Cetravi. En fin, hay un universo muy grande. Y si para ellos va a haber algún momento en el que sí se puedan llegar ellos a inscribir en para esto, pienso en la señora o en la familia que saca algo a vender en la puerta de su casa la tarde-noche, pienso en la gente que está en un tianguis y que no todos los tianguis están con algún padrón de integrantes del tianguis, la gente que se pone afuera de un mercado con un puesto vendiendo cualquier cosa. En fin, hay un universo muy grande que no sé en qué momento se va a contemplar cómo incluirlos en este programa y si hay recursos para poderlos incluir, para poderles entregar algún crédito, presidente. Sí, miren, se habló aquí de un censo que se levantó desde el 2018, se concluyó a mediados del 19. Se fue básicamente a las zonas más pobres, a las colonias populares de todo el país, y se tiene esa base de datos. Sería bueno que aquí Gabriel García explicara sobre ese censo. Sobre todo, ¿cuánta gente está incluida en ese padrón que son susceptibles de ser beneficiarios? Yo les he comentado que cuando se levantó ese censo me llamó mucho la atención que el mayor número de solicitudes de la gente era la de la obtención de un crédito, y me dio gusto porque la gente lo que quiere es una ayuda para, por su cuenta, con su esfuerzo, con su iniciativa, con su trabajo, salir adelante. Entonces, a partir de ese censo se crearon las tandas para el bienestar, pero nos quedamos cortos porque se ha avanzado en 500,000 tandas, que también en estas reuniones que van a tener diarias se va a hablar de las tandas, se va a incluir también. Ahora se amplía considerablemente todo lo que son los créditos a la palabra, se amplía el número y también es más el monto, porque la tanda empezaba con 6,000 pesos, claro, sin intereses. En el caso de las tandas han habido experiencias muy buenas de quienes han pagado puntualmente, han cumplido. Ya muchos de esas tandas, por su cumplimiento, van a pasar a los créditos de 25, o sea, van a ser considerados porque ya demostraron ser gentes con mucha responsabilidad. Eso también se va a ir explicando. Entonces, estamos partiendo de ese censo general, que ahora Gabriel les va a dar el detalle. Sin embargo, como tú planteas, sí hay quienes no están en ese censo. ¿Sí? Vamos a buscar la forma, ¿sí?, de abrir la posibilidad a todo el que quiera
solicitar estos créditos. Y es hasta donde nos alcance. Pero es parte de la estrategia central de lograr el bienestar de la población, porque esto es empleo, es fortalecer el consumo, es reactivar la economía. Entonces, es de mucha ayuda. Entonces, no se cierra, va a ser hasta donde nos alcance. Por eso los ajustes a la estructura del gobierno, sin despedir trabajadores, pero más austeridad para que le cueste menos al pueblo mantener al gobierno, ya que no sea como antes, un gobierno mantenido y bueno para nada, sino que se gaste muy poco en el aparato burocrático y se liberen más fondos a la gente, al pueblo. Miren las distorsiones. Hagan una cuenta. Ahí se los dejo de tarea. 32 millones de familias aproximadamente. Hablan ahora de 36. El presupuesto nacional es de alrededor de 6 billones. El presupuesto es dinero del pueblo, no es de los funcionarios, no es del gobierno. Los funcionarios son simplemente administradores de los dineros del pueblo. Se hacen una cuenta y dividen esos 6 billones entre 32 millones de familias, alcanza como para 12,000 pesos mensuales por familia. Pero ahí se los dejo de tarea. 12,000 pesos mensuales, que es el promedio del salario de los trabajadores que están inscritos en el Seguro Social, los un poco más de 20 millones de trabajadores, 12,000 pesos. Claro, esa es la cuenta general, pero ahí hay que descontar lo que se tiene que pagar de servicio de la deuda pública, lo que cuesta mantener el gobierno, en fin. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Pues reducir lo más que se puede ese gasto. En la época neoliberal, yo recuerdo que decían los tecnócratas, ya no hay para dónde hacerse. Y les lavaban el cerebro a los presidentes, los tecnócratas. Les decían, del presupuesto solo puedes disponer del 10%, todo lo demás ya está comprometido. Por eso, un presidente una vez me dijo, era presidente electo, yo era jefe de gobierno electo, me dijo, antes de que entráramos, ayúdame para aumentar el IVA, cobrar el IVA en alimentos y en medicamentos. Le digo, no puedo.
es que hay que hacerlo. Hay que hacer más grande el pastel, porque ya no alcanza, así con sus palabras coloquiales. Hay que hacer más grande el pastel, porque no alcanza. Solo se tiene el 10%, o sea, ya lo tenían convencido. ¿Quién iba a ser secretario de Hacienda? Pues Gil Díaz, que había estado de subsecretario de Hacienda con Salinas, o sea, lo mismo. Por eso hablo de cambio ahora. Y de ahí salió la frase aquella de que vamos a aumentar el IVA, cobramos IVA en alimentos, en medicamentos, y yo le alegaba de que se iba a afectar mucho a los pobres. Y él me replicaba, no se va a afectar a los pobres porque se los se va a devolver hasta copeteado. Entonces ya, mi respuesta fue, ya cuando se les devuelva copeteado, ya van a estar muertos, como decía Keynes. Pero en fin, era y sigue siendo, todavía no hay para dónde hacerse. Claro que hay los sueldos de los altos funcionarios públicos. ¿Qué decían siempre? Dos cosas. Una, hay que pagarles bien para que no roben. Como si dinero no llamara dinero. Y como si con eso iba a resolverse el problema de la corrupción. ¿Cuánto tiempo fueron los funcionarios de México los mejores pagados del mundo? Y fue el tiempo en que más corrupción hubo en el país. Lo segundo es que ganan más en el sector privado. Mentira. No es cierto. Los gerentes, directores generales en el sector privado no ganan mucho. Eso se tiene que ver. Entonces, ajustarnos nosotros, no pasa nada, ya le hizo como lo recomienda Hugo. Ajustarnos, que le cueste menos el gobierno a la sociedad, reducir el costo del gobierno a la sociedad. Pero a ver, vamos, ¿por qué Gabriel no explica sobre el censo? Por favor. Gracias. Pues el Censo del Bienestar fue un trabajo que se hizo inmediatamente que empezó la transición del gobierno. Duró 6 meses con 20 días. Se trató de que personas que nos hacemos llamar servidores de la nación visitaran las 300,000 localidades y colonias del país para recoger las necesidades de México. Se consultó sobre todos los programas integrales. De los 30 millones de domicilios, tenemos evidencia fotográfica y la georreferencia de haber visitado 26 millones de domicilios. Se entrevistaron a 30 millones de personas y se levantaron todos los oficios, necesidades y se focalizaron los programas sociales. Por eso es que tenemos la información que se recogió de campo. Ahora, en ese andar, en todas las colonias populares,
pues los que se dedican al comercio, los que tienen pequeños talleres y fábricas o proporcionan servicios. Ahí se apuntaron que en estas 30 millones de peticiones de los distintos programas, 7 millones solicitaron tandas para el bienestar, créditos, pequeños créditos. De estos 7 millones revisamos y 5 millones no solamente querían emprender un negocio, ya lo tenían, sino que también aparecen con registro federal de causantes. Alguna vez se registraron. Ahora bien, ¿con qué información del censo estamos trabajando? Tomamos 200 ciudades principales, que como ya lo explicó la doctora, son los lugares en donde está la mayor cantidad de afectación y en donde están ahorita todos quedándose en casa. Y al no haber gente, pues se ven afectados los negocios. A manera de ejemplo de lo que ya llevamos, en comercios están las fondas, las taquerías, las loncherías, los antojitos, las neverías, los que están afuera y adentro. Están registrados ahí la mayoría de los que venden por tianguis, afuera de sus casas, en los tianguis o en otro lugar. ¿Por qué tenemos la información? Porque esa gente vive, al llegar a su domicilio, dice yo me dedico a esto, y la vinculación del censo no lo hizo solamente el que está en el tianguis atendiendo, sino lo apuntó muchas veces el familiar que se visitó en casa. Entonces, poco a poco les vamos a ir presentando la información y ciertamente va a haber un mecanismo para apuntar a los que no estén. Pero este gran universo que comparamos con las unidades económicas que están registradas muestran una relación muy directa con la realidad que hay en campo. Solo que la pequeña diferencia del censo casa por casa con la estadística es que la estadística tiene 10 años de antigüedad. Cada 10 se hacen 10 años los censos o se actualizan cada año algunos indicadores. En el caso del censo, pues es la información más reciente, por eso es que tenemos los teléfonos y nos es posible contactar a este millón de personas que sean los susceptibles de recibir los créditos. Poco a poco les vamos a ir dando evidencia de esto. Gabriel, perdón. Se entregaron 500,000 tandas para el bienestar, que fueron los primeros microcréditos. No sé en cuánto vayamos ahorita, pero dices que son 7 millones de personas que solicitaron algún tipo de crédito. O sea, si hay un universo para que no se acabe la gente que está solicitando, es decir, no va a alcanzar lo que se está planteando. Sí, para obtener el millón de créditos, un poco respondiendo a la pregunta, tenemos que contactar a cerca de 2,5 millones de personas para los que vayan descartando, los que se vayan aceptando. Tenemos suficiente demanda. De hecho, pues fue lo que justamente refería el señor presidente, de que hay una gran petición de querer salir adelante. No es una dádiva, es pedir una oportunidad para invertir el dinero. Y ya más adelante este programa va a quedar demostrado que al menos los más de 300,000 tandas que se asignaron el año pasado, pues han empezado a pagar la gente, la gran mayoría. Hay una recuperación. Dirían, el pobre paga, es cumplido y es honesto. Entonces, esta va a ser una gran experiencia y ustedes van a tener aquí a su disponibilidad toda la información, pero que va a estar evolucionando poco a poco. Creo que… ¿Sí? ¿Sí? Yo quiero…